Vamos a continuar con nuestro programa. Les invito a que tomen su lugar, si son tan amables. Quiero dar la bienvenida, es un honor para mí dar la bienvenida a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por sus siglas, y que viene en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le recibimos con un aplauso, por favor, si son tan amables. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este foro, en esta consulta nacional, representando a uno de los personajes más comprometidos con nuestro país, don Andrés Manuel López Obrador. Es para mí un honor encontrarme esta mañana con ustedes. Quisiera iniciar citando al politólogo italiano, profesor de las universidades de Roma y de Bolonia, Paolo Prodi, quien en una de sus maravillosas obras, Una historia de la justicia, y aquí podemos hablar de una historia de la justicia para ustedes, de la pluralidad de los fueros y al dualismo moderno entre conciencia y derecho, señala lo siguiente: el equilibrio dinámico entre el nexo sacral del juramento y la secularización del pacto político, fruto del dualismo entre el poder espiritual y el poder temporal, madurado en el contexto del cristianismo occidental, es lo que permitió construir las modernas identidades colectivas de patria y nación, consolidándolas con el desarrollo de los derechos humanos. Vengo aquí en un preámbulo a referirme a la Constitución Federal de la República que ustedes bien conocen. La separación de Iglesia y Estado en nuestro sistema jurídico se encuentra previsto en los artículos 24 y 130 de nuestra Constitución, como resultado de los hechos históricos acontecidos durante el siglo XIX entre liberales y conservadores. Y el movimiento cristero de 1926-1929, durante las cuales la Iglesia y el Estado mexicano tuvieron profundas diferencias de índole ideológica, política, y que les llevaron inclusive a enfrentarse y recurrir a las armas. Con las reformas constitucionales se han generado profundos cambios en la separación Iglesia y Estado, que no quedan solamente como elementos que definen al Estado mexicano, sino que ello ha trascendido a lo político, sociológico y desde luego jurídico. Así fue reconocido en la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 130, publicada el 28 de enero de 1992, en la que el constituyente, consciente de los cambios
que la sociedad había sufrido desde 1917, decidió modificar el régimen jurídico de la relación Iglesia-Estado. Uno de los principales cambios, muy benéficos por cierto, fue el de dotar a las iglesias de personalidad jurídica, pues en su opinión del constituyente, y cito textualmente, la existencia de las iglesias es una realidad social insoslayable en todas las sociedades de nuestro tiempo, indistintamente del signo ideológico de su organización estatal. No se debe confundir por eso Estado laico con la carencia de la personalidad jurídica de las iglesias, ni la regulación de las organizaciones civiles llamadas iglesias, con limitar las libertades de creencias religiosas y su práctica. El pueblo demanda, con su comportamiento, un cambio que respeta esas diferencias en nuestra Constitución. El Estado laico es permitir la convivencia respetuosa y pacífica dentro de una misma organización política de diferentes grupos religiosos. Así, el Estado laico, sin libertad religiosa, implicaría una contradicción y una contravención a los derechos fundamentales de las personas. Por ello, las bases de la separación Estado de Iglesia deben tener una lectura funcional y operativa para la sana coexistencia de los grupos religiosos y también su inserción en el Estado, y especialmente en las relaciones con las personas y en la esfera de sus derechos, pues precisamente ello fortalece el Estado constitucional y social de derecho y la democracia participativa en nuestro país. El movimiento del cual formo parte, que formalmente es un partido político, pero es un movimiento social, y yo le he dicho en muchas ocasiones a nuestro dirigente, hoy candidato a la presidencia de la República, don Andrés, usted está comprometido con las causas sociales. Usted es el líder de un movimiento social irreversible. Yo quiero decirles que nosotros en este movimiento, por supuesto, procuramos un régimen en el que se respete a las instituciones, un régimen en el que se respete el Estado de Derecho, para así garantizar las condiciones que permitan el óptimo desarrollo político, social y económico. A través de la configuración de alternativas que le permitan alcanzar su objetivo. Y este accionar de este movimiento de regeneración nacional debe guardar congruencia con el propio sistema jurídico del que emana, a través de un respeto irrestricto a los derechos humanos y a las libertades. Y las acciones de gobierno siempre tienen que ir encaminadas y tienen que tener como eje principal y objetivo único los derechos humanos de todos los mexicanos, y siempre dentro del marco constitucional y legal. Claro que necesitamos un Estado de Derecho para que la libertad sea el pilar de nuestra sociedad, sea el motor de nuestro sistema político, pero también de nuestro sistema social y económico, porque sin libertad no hay un Estado constitucional de derecho. Libertad en todos los ámbitos, libertad de expresión,
libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad para ejercer el voto, libertad de credo. Un Estado en el que se garantice libertades es un Estado promotor del pluralismo, de la inclusión, es un Estado incluyente, es un Estado de respeto al otro, de la tolerancia. Estoy cierta de que esto también es profesado y buscado por cada uno de ustedes. Necesitamos además un Estado de Derecho que termine de una vez por todas con la corrupción. No podemos permitirnos ya que México esté posicionado como uno de los países más corruptos del mundo y número 1 en América Latina. Encabeza esa desafortunada y deshonrosa lista. La corrupción nos afecta a todos, independientemente del credo que profesamos. La corrupción es el jinete apocalíptico que cabalga las desventuras políticas, económicas y sociales de nuestro amado país. En nuestro proyecto de nación se buscará la vigilancia del gasto público, de las auditorías en tiempo real. No toleraremos conductas ilícitas que distraigan el dinero de los mexicanos para fines personales, ni de índole político electoral. Nosotros tenemos una campaña austera. No tenemos esta perversión de la compra del voto. Queremos legarle a nuestro país una democracia real, una participación democrática de todos. No podemos seguir con una democracia que tiene una relación con la pobreza y por esta pobreza se pueden dar programas sociales, compra de votos y otras muchas de estas prácticas que nosotros vamos a erradicar. Y lo vamos a erradicar porque Andrés Manuel tiene la idea de detonar el desarrollo de todo el país, de todas las zonas económicas y sociales de este país. Tiene la intención de erradicar de una vez por todas la impunidad, la corrupción, el quebranto del erario, que no solamente representa una afectación a las finanzas, no solamente se configuran conductas ilícitas y delitos, sino que el daño social que provoca es irreparable. El desvío de los recursos públicos para beneficios privados ha agraviado a los beneficiarios de programas sociales, de salud, de educación, de cultura del deporte, a los programas de capacitación, a la seguridad social. Hoy estamos viendo empresas fantasmas a las que se les pagaron millones de pesos por capacitación y educación y jamás se llevaron a cabo estos programas. También afecta a la estructura laboral, a los salarios en general, además de lo mucho que ha afectado también, ¿por qué no decirlo?, a la inversión privada y a la inversión extranjera. México necesita un Estado de Derecho para contar con una auténtica democracia republicana y con la confianza institucional. Tenemos que volver a creer en nuestras instituciones. El único activo que tienen las instituciones en nuestro país es la confianza, la credibilidad del ciudadano, y la hemos perdido. Andrés Manuel ha sido muy criticado
porque ha hablado de una constitución moral. Sí, tenemos que replantearnos la ética en las instituciones, en la población. Todos, independientemente de nuestras creencias, formamos parte de una república representativa, democrática, laica y federal, como lo señala categóricamente nuestro artículo 40 constitucional, en donde el poder recae en el pueblo, que mediante su voto, que vamos a emitir el próximo 1 de julio, y que los invito a participar democráticamente en este proceso, vamos a elegir a quien libremente nos va a representar. Nuestra democracia debe estar en contra del fascismo, en contra de los regímenes dictatoriales y de los gobiernos autoritarios. Nada más lejano en la concepción de una austeridad republicana en Andrés Manuel, nada más lejano que un gobierno autoritario. Nosotros, en esta representación en los poderes públicos y en las instituciones, en el que el pueblo toma sus decisiones, no hay nada de populismo, aunque también lo quieran señalar con ese término. Hay todo lo contrario. Hay un republicanismo, porque como decían los romanos, la res pública es la cosa pública, la cosa de todos. La democracia es la participación de todos en esa cosa pública. Y como es representativa, hemos de elegir a quien no nos representen en el Senado, en la Cámara, como primer mandatario de este país, en los estados que hoy se eligen a los gobernadores, a los presidentes municipales, a la conformación de los ayuntamientos, a los regidores, a los síndicos. A todos tenemos que elegir a través de esta democracia indirecta, representativa, republicana, de la cosa pública en la que tenemos todos que participar, porque así es la república, la cosa pública, y la democracia, la participación de todos. Los mexicanos nos merecemos un nuevo escenario nacional, donde la cultura de la legalidad prevalezca e impacte en el beneficio, en la armonía, en la paz social. Hoy nos enteramos del asesinato de una candidata a una alcaldía en Michoacán. Hoy, ¿cuántos candidatos han sido asesinados en estos últimos, no digo meses, semanas? No hay una paz social efectiva. No hay una función de la seguridad social para que así individualmente los acoplemos a cada uno de los ámbitos que como personas y ciudadanos nos corresponde participar. No quiero que el miedo que nuevamente se está insistiendo en los videos, en las redes sociales, amedrente a la población para no emitir el voto. A eso le están apostando. Le están apostando al miedo nuevamente, otro tipo de miedo, porque ya no les funcionó el miedo del 2006 ni del 2012. Ahora el miedo es para no salir a votar, porque saben que así pueden otra vez ganar.
En este contexto de estas necesidades sociales, se deben atender a las exigencias que la realidad nos demanda, conforme a los imperativos legales y constitucionales, porque solamente así podremos llegar a la mejora de lo social y a la paz que tanto anhelamos. Acabo de salir ahorita de un evento de mujeres y me lanza un reto la representante del PRI. Me dice, ahora nuestro candidato está proponiendo el 7 de 7. ¿Y saben qué le contesté yo? Pues así pueden proponer el 20 de 20 o el 200 de 200, que si no hay una voluntad política para acabar con la corrupción, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, y si las autoridades no se someten al imperio de la ley y los mexicanos tampoco, pueden proponer el 200 por 200, no el 7 por 7 ni el 20 por 20. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener una mejora social y una paz social si tenemos los imperativos legales y constitucionales en ese marco de sometimiento a ellos. México es un país lleno de riquezas humanas, como ustedes, naturales, sociales, culturales. Pero lo más valioso de México son ustedes, son la gente, son los mexicanos. Ese es su capital humano.